Bueno, señores, muchísimas gracias realmente por esa gran acogida, bonita acogida por parte de ustedes. Y bueno, ante todo quiero agradecer muy especialmente al Círculo de Estudios, Centro de Estudios, Círculo de Estudios Fons Justicia, ¿no? Pues liderado por estos grandes alumnos, que me parece muy positivo, y es por ello que también me ha motivado mucho el hecho de venir por acá y poder compartir siquiera unos minutos, unas horas con ustedes, ¿no? Especialmente a su presidente, Raúl García. Así que, señores, muchísimas gracias por su invitación a este círculo de estudios, muy interesante. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar sobre el tema de investigación jurídica y lo que yo quería preguntarles a ustedes era, ¿a ustedes les gusta que siempre les digan la verdad o qué? ¿O les gusta vivir en la incógnita sin saber nada? ¿Les gusta la verdad o no? Sí, ¿verdad? Es que es una cosa natural del ser humano, querer la verdad, ¿no? Querer saber la verdad. Bueno, querer saber la verdad por saber la verdad ya es chisme, ¿no? Mucha gente así chismosa a veces, no, quiero saber qué dice mi vecina, ¿no? Bueno, una característica del investigador es justamente las ansias de verdad. Queremos saber la verdad, queremos saber lo que pasa, ¿no? Y justamente todos tenemos esa natural intuición de querer saber la verdad, ¿no? Y eso es investigar. Ahora, en nuestro ámbito, que es tan bonito, ¿no? Tan bonito, que es el derecho, hay que tener en cuenta que los métodos de investigación son muy distintos a los métodos que se utilizan en otras ramas. Nuestra rama es una especial, una situación de investigación muy especial, porque nosotros hacemos dogmática jurídica. Estamos analizando temas de ideas, análisis doctrinal, análisis de normas, tanto así que la norma para nosotros es un dogma, así como en la Iglesia católica a veces dicen, los dogmas de la Iglesia, nosotros en derecho también tenemos dogmas, ¿no? Que son las normas jurídicas. Entonces, ¿cómo se investiga estas normas, estos dogmas? ¿Cómo se investiga a nivel jurídico? Ahora vamos a saber, ¿no? Ahora vamos a saber. Le vamos a dar los tips. Les voy a dar un panorama general, señores. Y de hecho, les estoy trayendo como ejemplo un caso inédito, un tema inédito de tesis, que muchos de ustedes, si quieren, bueno, tendrían que analizar si van a hacer porque ahora le voy a presentar el caso de tesis inédito. Ahora, si alguien decide hacer ese tema y lo hace antes que todos, porque todos seguramente van a copiar, y presenta por puesta de mano primero, ya pues sale su tesis inédita. Inédita, ¿qué cosa significa? Que nunca se ha escrito, nunca se ha hablado, ¿okay? Y eso justamente se origina de una problemática. Las tesis se originan de problemáticas. Y bueno, nuestro Perú que es muy rico en ese tema, ¿no? Problemáticas en temas, ahora por ejemplo, del crimen organizado. El año pasado hubo unas modificatorias, el 32.108 y el 32.118 del tipo penal del crimen organizado, que personalmente a mí me causó una afectación en mis casos, porque yo llevo casos en la Procuraduría de Orden Público, en la Procuraduría General del Estado, donde yo me desempeño. Yo llevo temas de crimen organizado, conflictos sociales y bandas organizadas a nivel nacional, ¿okay? Entonces, estas modificatorias, por ejemplo, que hubo, causaron gran problemática en el ámbito jurídico. ¿Por qué? Porque ahora, con estas modificatorias del artículo 317 del Código Penal, la valla para poder tipificar el delito lo han puesto acá. Antes era acá, ahora lo han puesto acá, ¿no? Ahora están exigiendo gran organización, mayor capacidad operativa, ¿no? Una cadena económica. O sea, prácticamente, señores, francamente,
ese tipo penal, esa clase de organizaciones criminales que nos están pidiendo ahora en Perú solamente en películas. O organizaciones criminales pues transnacionales, etcétera, ¿no? Mal, pues, ¿no? Han hecho un tipo penal con tantos requisitos que prácticamente de hecho todos, casi la gran mayoría de organizaciones criminales han salido, ¿no? Pero felizmente estaba el artículo 317b del Código Penal que tipifica el delito de banda criminal. Y este delito de banda criminal que justamente el año 2015 o 2016 me parece, justamente a raíz de nuestra iniciativa legislativa por parte de la Procuraduría del Ministerio del Interior, que en ese momento éramos Ministerio del Interior, planteamos esta iniciativa legislativa e integramos el delito de banda criminal en el Código Penal. Así que por si acaso, este tipo penal de banda criminal 317b fue a iniciativa del Ministerio del Interior. ¿Por qué? Porque el ministro venía y nos decía, doctores, ¿no? Todos los abogados que conformamos la Procuraduría, doctores, ¿qué pasa que las organizaciones criminales están saliendo, que no sé qué, no sé? Sí, doctor, lo que pasa es que, señor ministro, lo que pasa es que es muy difícil tipificar el 317 base, ¿no? Entonces, ¿qué cosa quieren? Tendríamos que crear otro tipo penal. Hay que crearlo. Y creamos el delito de banda criminal, ¿no? Que ahora ya, si es que no tipifica, o sea, no reúne los 5 requisitos de organización criminal, que son elemento personal, elemento estructural, elemento teleológico, elemento temporal y elemento funcional, ¿no? Simplemente, si uno de ellos no aplica, entonces cae en banda criminal. Y ahí sí, ¿no? Lo agarramos por ahí. Y eso es lo que ahora se está haciendo. Se está redireccionando el tipo penal de organización criminal en el de banda criminal, felizmente. Entonces creo que habíamos sido un poco pitonizos, ¿no? Que esto iba a pasar estas modificatorias, ¿no? Bueno, ese es por ejemplo, uno de los casos interesantes que nos trajo una problemática. De hecho, en su momento, inmediatamente uno de mis alumnos de tesis, yo soy asesor de tesis de la Universidad San Ignacio de Loyola. Yo he visto Derecho Penal en nuestra casa de estudios, ¿no? Acá en la Universidad Privada del Norte, ¿no? Entonces, esa tesis, por ejemplo, lo hizo mi alumno, salió muy bien, excelente, lo pueden buscar si desean. Y sobre el tema del tipo penal modificado de organización criminal, ¿no? Y la afectación al orden público, ¿no? O la afectación a la tranquilidad pública. Muy bien. Se dan cuenta que existen, pues, la problemática en principio, ¿no? La problemática en principio. Entonces, y ahora, hay otro problema, ¿no? Yo quisiera saber si ustedes en qué ciclo están. A ver, por favor, si me podrían decir en qué ciclo están. ¿Acá? 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 ¿Allá? ¿Arriba? ¿En qué ciclo? Primero. Qué bueno. ¿Allá? Sexto. Excelente, sexto. Por ahí, ¿no? Listo, señores. Miren, ¿no? Miren, ahorita ya están casi por terminar la carrera. Ya están en la mitad de la carrera, un poco más. ¿Ok? Entonces, necesariamente ya tienen que tener algo de conocimiento, ¿no? De lo que significa la problemática jurídica, ¿ya? Entonces, hay un tema. Recomendaciones para iniciar una tesis. Recomendaciones para iniciar una tesis. Hay dos formas de iniciar la tesis, ¿no? Uno es, por un lado, en primer lugar, que tú investigues algo que te interese. Algo que te interese y no sepas nada, ¿no? Bueno, y no tengas experiencia. Si no tienes experiencia de nada y te interesa un tema, entonces si no tienes experiencia y te interesa analizar un tema, entonces investiga sobre el tema. Ahora, hay otra forma y es la mejor y la más recomendada. Si ya conoces algún tema, porque de repente estás trabajando o porque de repente estás haciendo prácticas, métete a ese tema. ¿Por qué? Porque en el momento de la sustentación de tesis, señores, y en el momento de la investigación,
no solamente vas a demostrar conocimiento en el tema, sino también vas a demostrar y eso también es un plus en el sentido de que no solamente estás investigando el tema, sino también has trabajado en el tema en la práctica. Has trabajado en el tema en la práctica. Yo, por ejemplo, ahorita les voy a hablar de tesis, ¿no? Y de repente ustedes podrían decir, oye, pero este padre está hablando de tesis, pero no es asesor ni nada, ¿no? Entonces, más sería, ¿no?, de hablar algo que no he hecho. Igual, ¿no? Yo enseño derecho penal, ¿no? Crimen organizado, tal, como bueno, ¿no? Pero claro, si no he llevado casos, entonces ¿con qué experiencia podría hablar de crimen organizado? O sea, podría analizarlo de repente teóricamente, excelente, pero el plus de la experiencia te da mucho más realce, más peso, ¿ok? Entonces, claro, yo he llevado casos emblemáticos a nivel nacional, en prensa, tal, porque son casos emblemáticos, entonces eso me da la experiencia. Importante en el momento de la tesis tener en cuenta ello, la experiencia que tienes en la realidad de algunos prácticas que hayas hecho o de repente hayas trabajado sobre el tema mejor ahí. De tal manera que tú puedes decir, señor, he trabajado, señores jurados, he hecho una investigación sobre estos temas y además de eso he trabajado. Y es más, hasta en el trabajo donde estés haciendo prácticas, te van a ver distinto, ¿no? Porque van a decir, oye, este señor trabaja en este tema, pero además tiene una tesis en este tema, o sea, es especialista en el tema. ¿Qué más? Lo queremos acá, ¿no? Acá en el trabajo, acá en el juzgado, acá en la fiscalía, ¿no? Excelente. Ese es un tema muy importante que hay que analizar. Ahora, ¿qué pasa? Ahora, es otro tema, otra recomendación. Ahora, ¿qué pasa si no tengo ni idea de qué cosa voy a investigar? No tengo ni idea. ¿Cómo se inicia, señores? Entonces, ¿cómo se inicia? Recomendación, jurisprudencia peruana. Hay una base de jurisprudencia en la jurisprudencia sistemática. Después al final, con Raúl, por favor, vamos a mostrarle dónde se ven la jurisprudencia sistemática de la Corte Suprema y Cortes Superiores, ¿ok? Vamos a mostrar dónde. Y ahí, señores, por ejemplo, el tema, ustedes de repente quieran analizar feminicidio, ya, buscan feminicidio con palabra clave. Te van a salir año 2024, te van a salir un montón de eso, haces un análisis sistemático de esas 10 resoluciones que te puedan salir de feminicidio, de ahí haces un análisis comparativo de contradicciones, por ejemplo, de criterios, solo que haya una contradicción, que hay más de una, ya está tu problema de tesis. Y con eso armas tu título y armas todo lo demás. Y le pones contenido. ¿Ya está? O sea, lo más fácil que puede existir en la vida es hacer una tesis, por si acaso. Así que no se asusten cuando tengan que decir, voy a hacer una tesis, ¿cómo será, no? Y eso también para la gente que está haciendo artículos científicos. Entonces, eso es importante. En contradicciones en la legislación, haces análisis. Excelente, porque eso también es un aporte práctico que tú estás dando y cuáles son, digamos, la deficiencia que estás viendo a nivel de órganos jurisdiccionales de la Corte Suprema todavía, ¿no? Y eso hay en materia penal, en materia civil, en materia constitucional, ¿eh? Interesante. También, el Tribunal Constitucional tiene su jurisprudencia publicada, sistematizada, en el cual ustedes van a ver también por temas clave. La otra vez, por ejemplo, he estado realizando un artículo científico en temas del derecho a la protesta, que es mi tema, ¿no? Entonces, he encontrado como 32 resoluciones que hablaban sobre el tema de la protesta. Dentro de ellos he escogido unas específicas simplemente y así, ¿no? Entonces, he hecho un análisis comparativo también de contradicciones, de divergencias, convergencias, ya está, ¿no? Qué extraordinario. Y me ha sorprendido prácticamente, ¿no?
cómo es que los magistrados dicen una cosa, luego dicen otra, y entre ellos mismos se contradicen, hasta el mismo magistrado dice una cosa en una resolución y se contradice en otra, en el mismo tema, ¿no? Gravísimo eso, ¿no? Eso es lo que se quiere, o sea, eso es un problema, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué cosa eso, por ejemplo, ese cambio de opiniones, ese cambio de criterios, ¿a dónde afecta? ¿A qué cosa afecta, señores? El cambio de opiniones, el cambio de criterios jurisprudenciales. ¿Cómo? Seguridad jurídica, excelente, muy bien, ¿ven? ¿A qué cosa más afecta? Hay otra cosa más, aparte de seguridad jurídica. Sí tiene que ver con seguridad jurídica, efectivamente, pero hay algo más. A ver. Predictibilidad de las resoluciones judiciales. Todas las resoluciones judiciales, todo caso tiene que tener un cierto sentido de predictibilidad también, pues, ¿no? Porque si no, entonces, ¿para qué? Si no sé cuáles son los criterios, cuáles son las líneas, entonces, ¿para qué me meto? No, yo no estoy yendo a un caso a jugarme la tómbola, ¿no? No estoy yendo a un caso a echar suerte. Cuando uno lleva un caso, lleva a ganar, ¿no? Lleva a ganar y uno sabe perfectamente desde el principio si es que vas a ganar o no, ¿ok? Yo llevo juicios, por ejemplo, todos los días llevo juicios. Hoy día he llevado como 5 juicios. 5 juicios reales. Mi último juicio ha sido a las 4 de la tarde, ¿no? Entonces, uno también ahí establece estrategias y también los juicios y los casos también se analizan desde el punto de vista de investigación científica. Porque ahí también se utiliza, ¿qué cosa? Documentales y también se utilizan entrevistas. Las entrevistas, ¿qué cosas son? Las testimoniales. Cuando tú agarras al procesado y lo investigas, le interrogas, esos son testimoniales, ¿no? Y esos son entrevistas en tu tesis. Y el otro, análisis documental, es oralización de documentales en el juicio. Se utiliza el método científico también en los juicios, ¿no? Entonces, saber esto, lo de hoy día, es importante porque también te va a ayudar a llevar un juicio, a llevar una investigación a nivel jurídico y también pues a saber aportar algo novedoso a la comunidad jurídica. Muy bien, entonces, ya saben, si no tienen idea de qué cosa, váyanse a la jurisprudencia peruana y ahí analizan y hacen un análisis temático. Ahora, otro tema, de repente, ¿hay algún tema que quiero investigar que sí me gustaría? Ya, investiguen. Pero ten cuidado si es que no tienes experiencia, porque si tienes experiencia, mejor investiga algo que sabes. El derecho es bastante amplio, que mejores, que inicies, que investigues lo que sabes, no te metas a otros temas. Salvo que tengas todo el tiempo del mundo y puedas todo el día estar investigando y no hacer más nada, también puedes hacerlo, pero tendría que ser así, ¿no? Hay gente que, no, o sea, mejor es especializarnos en un tema. Por ejemplo, mi tema, del cual yo podría decir que sí soy experto, y todavía pienso que me falta un montón, que es que justamente estoy investigando sobre este tema de tesis en mi doctorado, es el tema de la coautoría no ejecutiva, que es uno de los tipos penales, que es uno de los grados de intervención delictiva que utilizamos en el caso que estaba a mi cargo, en el caso de Walter Adubiri, de los casos del Aymarazo del año 2011, en el que hubo delitos de disturbios, quemaron todo, Puno, etc. Ahí planteamos por primera vez la figura del coautor no ejecutivo, que es aquella persona que dirige, organiza y planifica, y su aporte es tan esencial que y de hecho el coautor no ejecutivo no ejecuta directamente el hecho, pero su papel es fundamental para la perpetración del hecho. Pero eso es autoría mediata. No es autoría mediata. Es un título de intervención muy distinta a la autoría mediata. Pero eso es instigación. Tampoco. ¿Cuál es la diferencia entre instigación, autoría mediata y coautor no ejecutivo? Ahí está el tema. Y ya está. Ya lo hemos dilucidado también en ese sentido. Entonces se dan cuenta, ¿no? En este tema, por ejemplo, de coautoría no ejecutiva, he tenido que investigar. De hecho,
sigo todavía investigando y todavía no termino todavía de desglosar todo este tema. Entonces es mejor por eso, y es un tema que yo estoy trabajando por más de 10 años. He trabajado, porque la coautoría no ejecutiva tanto existe en temas de crimen organizado y también conflictos, ¿no? Muy bien, entonces, vamos a ir al tema, de una vez. Miren, señores, el esquema de tesis es fácil. El esquema de tesis es fácil. Miren, esquema de tesis. Y les voy a decir por qué es cada cual, ¿no? ¿Qué cosas le vamos a pedir en la tesis? En primer lugar, obviamente tiene que ser el título. Es importante, esto es importante, ¿ok? Ya, entonces, en el esquema primero tiene que ir 1, introducción. 2, ok, 2, bases teóricas. O marco teórico también le dicen. Este 2, señores, tienen dos subacápites, el 2.1 y 2.2. ¿Qué cosa es? Antecedentes y bases teóricas propiamente dicho. A veces a esto le ponen marco teórico, a estas bases teóricas, a este le ponen marco teórico y acá bases teóricas. Pero así es básicamente. 2 acápites. ¿Ok? Ahorita les voy a explicar cuál es el sentido, ¿ah? Ya. Después de esto, el 3, metodología. Nosotros ahorita vamos a ver en la metodología qué cosa hacemos. El cuarto, ¿qué cosa es? El cuarto es resultados y discusión. Les voy a explicar qué cosa es cada uno de estos. 4.2, acá resultados y discusión. Y finalmente 5, conclusión. Y 6, perdón, sí, y recomendaciones. ¿Ok? Listo. Muy bien. Normalmente acá le dicen conclusión y recomendaciones, luego la conclusión es 5.1 y 5.2 recomendaciones. ¿Ok? Pero en todo caso, acá tiene que haber conclusión y recomendaciones. Ya, entonces le voy a preguntar. Y ya está, ya terminaron la tesis. Esto es lo que compone la tesis. Así de fácil. ¿Dónde está el problema acá? El problema está en identificar el problema y sacar el título. Quizás con el asesor de tesis o para poder analizar el título, por lo menos bien un mes o hasta 2 meses, porque tienes que centrar bien el problema y con eso disgregar. Ahorita les voy a decir cómo se disgrega y cómo se saca el título. Ahorita vamos a ver un título. Justamente les he traído un caso inédito que si alguien se anima puede hacer ese título. Si alguien se anima podría investigar esa tesis. Les voy a dar ya toda la tesis hecha. ¿Por qué? Porque básicamente lo principal de la tesis es saber su título, es saber sus dimensiones, sus variables, dimensiones y el problema de investigación. Si tienes esas 4 cosas, ya tienes todo el título, toda la tesis hecha. De hecho, a Raúl le estaba diciendo, hay que sortear también este título, le digo,
Porque van a sortear libros, sí. Entonces hay que sortear también este esquema de tesis para que alguien haga, porque ahí ya van a tener su título, ya es lo único que tienen que hacer, ya tienen sus variables, todo, ya. ¿Qué más? Ya con eso nomás agarran y le ponen contenido y ya está hecha la tesis. Ya, no, pero entonces no se va a sortear si no les voy a dar ahora ya. No, para todos. Y quien quiera hacer, lo hace. Ahora, el problema es que esto se va a compartir con todos, pues, ¿no? Ahora, todos van a tener que hacer lo mismo, no creo, porque tiene que ser inédito. Nadie, no se pueden copiar tesis. Entonces, ahí de repente le pueden hacer algún ajuste de tal forma que no sea tan igual, ¿no? Pero esto no se ha escrito, por ejemplo, lo que les voy a traer ahora, esta tesis, este título y estas variables, estas dimensiones, no se ha escrito hasta ahorita. Muy bien, entonces el título, por lo menos 1 o 2 meses para poder establecer la problemática, porque el título sale de la problemática. Lo otro, en introducción, ¿qué cosas se pone? Aquí se utiliza el método del embudo, ¿ok? El método del embudo. El método del embudo, ¿qué cosa es? Es así, ¿no? El método del embudo, aquí un embudito chiquito, así, ¿no? En el cual tienes que poner acá primero qué cosa has encontrado en la problemática internacional y acá nacional y acá local. Si estoy investigando en temas de violencia contra la mujer, si estoy hablando de crimen organizado, si estoy hablando del crimen transnacional, etc. Primero, ¿cuál es la experiencia, la problemática, esta problemática que yo estoy estudiando a nivel internacional? ¿Cómo se ha dado? ¿No? Porque no creo que solamente sea en nuestra realidad, ¿no? Sino también a nivel internacional, ¿cómo se ha dado? Luego, a nivel nacional, ¿cómo se da esta problemática a nivel nacional? Y para esto podemos utilizar incluso notas periodísticas para poder evidenciar mi problema, ¿no? Y acá, a nivel local, estamos en Lima, ¿cómo se da, por ejemplo, la violencia familiar? ¿Cómo se da el crimen organizado acá en Lima? Etcétera, ¿no? Distinto será, por ejemplo, a nivel local, por ejemplo, en Trujillo, que hay mayor incidencia de crimen organizado. Muy bien, en temas de bases teóricas, ¿cuál es el sentido? Acá, miren, aquí estamos hablando de antecedentes. ¿Qué cosas se llevan antecedentes? Los antecedentes nos permiten, señores, poder identificar de nuestro título, de nuestro tema de investigación, qué cosa, quiénes han investigado ya algo sobre mi tema. No igual, pero al menos algo relacionado a lo que yo estoy investigando. Por ejemplo, ¿no? Si yo investigo crimen organizado, ¿qué cosa han investigado sobre crimen organizado? A ver, vamos a ver, ¿no? Y aquí en antecedentes va a ser importante porque eso también me va a ayudar. Si ya la gente ha estudiado anteriormente crimen organizado, determinadas problemáticas, ok, entonces yo ya voy a empezar desde esa base, no voy a empezar desde cero, ¿no? Ya, entonces, ya no, y tampoco ya no voy a volver a investigar lo mismo, porque si investigo lo mismo ya no es inédito, ya sería copia, ya, oye, pero ellos ya saben todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, siempre me traen, por ejemplo, títulos, casos de investigación, que me dicen, ¿no? Las medidas de seguridad, ahora vamos a ver sobre medidas de seguridad, justamente, ¿no? Las medidas de protección no son efectivas, porque siempre hay feminicidio, me dicen, ¿no? Y yo le digo, pero si eso ya todo el mundo sabe. ¿Qué es lo novedoso de eso? Sí, pues, doctor, pero no sé, no, pues, busca otra cosa, ¿no? Porque eso ya todo el mundo sabe, que las medidas de protección siempre son vulneradas. Te dan medida de protección a una señorita, le dan medida de protección, no acercarse, después la mata. No, pero es que es por el tema de dispositivos, hay que darle un dispositivo. Ya todo el mundo sabe que eso tampoco ya no, ya. Entonces, dime otra problemática novedosa, eso ya todo el mundo sabe. Y van a ver, por ejemplo, en las tesis todos han escrito sobre eso. Bueno, ahora vamos a hablar sobre violencia familiar, pero una cosa muy interesante, inédita, como les digo, muy distinta. Y por eso se van a dar cuenta que no necesariamente por los temas todos ya están analizando ese tema. No, es que hay cositas, detalles que no se han investigado. Ya, entonces, las tesis anteriores, los antecedentes me valen, ¿no? Entonces, por lo menos unas 5 nacionales
y 5 internacionales. 5 nacionales, 5 tesis internacionales para yo poder tener un esquema internacional de las investigaciones sobre mi tema, y 5 tesis nacionales para yo también tener un esquema, ¿no? Una idea de qué cosas investigaba. Esto es importante, ¿no? Antecedentes de las investigaciones previas a mi investigación. Hasta dónde ha avanzado la ciencia jurídica en mi investigación. Luego, bases teóricas. En las bases teóricas se desarrolla principalmente, en primer lugar, la categoría 1 y la categoría 2. También llamada categoría como variable, por si acaso, ¿no? Y ustedes dirán, ¿qué es eso de categoría variable? ¿Qué se veía? Tranquilos, ahorita les voy a explicar qué cosa es. Tranquilos. Ahora vamos a destrabar, vamos a desvestir a la investigación, porque a veces esos términos no simplifican a veces los profesores. Yo no entiendo por qué los profesores de investigación. Es más, hay alumnos allá en la sede de San Juan que vienen, profesor, no hemos entendido nada, ¿cómo es esto, no? Ya, una hora de a veces les digo, a ver, antes tienen que aprender metodología antes para poder investigar, ¿no? Y ahorita yo les estoy enseñando metodología, porque investigación ya lo tendrán que investigar el fondo, la esencia. Ahorita, por lo menos tener una intuición metodológica de cómo funciona esta situación es importante para que sepan por dónde ir. Entonces, estos alumnos vienen, profesor, no sabemos nada, me dicen que categoría acá, que dice que las dimensiones, que dice que los indicadores, ¿qué es esto, no? ¿Dónde son las dimensiones? ¿Qué son esos, no? Terrible. Entonces, vamos a analizar estas cosas, ¿no? ¿Qué cosas son las categorías? Son dos aspectos problemáticas, son dos fuentes importantes de estudio. Por ejemplo, una categoría puede ser crimen organizado. Otra categoría son instituciones jurídicas, señores, las categorías, que son los objetos de estudio que voy a analizar. Y que normalmente todos están en el título. Ahorita les voy a indicar. Pero quiero darle los aspectos generales. Metodología, nosotros hay 3 clases de tesis. En primer lugar, la tesis, 3 clases de tesis: jurídico-normativa, dogmático-jurídico y socio-jurídico. El jurídico-normativo, señores, es aquella tesis en la cual nuestro objetivo es identificar o dar solución a un vacío legal. El jurídico normativo. Muy bien, excelente. Pasen, señores. Adelante. Muy bien, tomen asiento. Bueno, ¿qué parte? Ya, ok, sí, no se preocupe. Ya, entonces, 3 clases de tesis. En metodología, 3 clases de tesis. Tesis jurídico-normativa, ¿no? Dogmático-jurídico y socio-jurídico. Jurídico-normativo, señores, en el jurídico-normativo, acá nuestra finalidad es evidenciar de que existe un vacío legal. Y frente a ese vacío legal, nosotros vamos a dar su solución y vamos a plantear, oiga señores, acá falta un vacío legal, aquí hay un vacío legal, vamos a plantear una propuesta legislativa, ¿no? Vamos a llenar ese vacío legal que tenemos. Esta es la jurídica normativa.
hay un vacío normativo que nosotros a través de nuestra investigación queremos dar una respuesta a esa problemática, ¿no? Vacío no puede ser, pues un vacío normativo, ¿no? Peor todavía es en penal. En penal, bajo el principio de legalidad, nos exige que tengamos que tener, que no puede haber pues, vacíos legales, ¿no? Luego, dogmático jurídico. Acá sí, por ejemplo, el dogmático jurídico ya también, señores, la problemática no está en el vacío legal, sino está en la interpretación de la norma. Oye, ¿cómo yo interpreto esta norma, no? Por ejemplo, en el caso de la coautoría no ejecutiva. En nuestra normativa del artículo 23, por ejemplo, dice que existen autores, autor mediato, coautor, instigador, cómplice primario y cómplice secundario. Otro tema también. Si alguna vez llevan algún caso de metodología así, consíganse mejor siempre un profesor que también lleve casos o lleve también, sepa también de la esencia, sea abogado también. Porque solamente metodólogo no nos va a sumar mucho, que digamos, ¿no? Y si en todo caso solamente es metodólogo, bueno, también apóyense con un asesor temático. Siempre normalmente hay asesor temático y asesor metodológico. Y a veces, ¿qué pasa? El asesor temático no sabe mucho de metodología y a veces el metodólogo no sabe nada de derecho, no es abogado. Entonces lo mejor es un profesor que sepa metodología y también que sea abogado, que sepa temas de doctrina jurídica. ¿Ok? Y bueno, y por parte de ustedes es mejor también saber metodología y saber también temas jurídicos. Importante. Entonces, en dogmático jurídico, nosotros ¿qué cosa analizamos? Analizamos la norma, interpretación. ¿Cómo interpretan esta norma, no? Entonces le decía, en el caso de autoría y participación, por ejemplo, no está, por ejemplo, el autor, los coautores. El coautor, por ejemplo, ¿no? Siempre se ha pensado que los coautores siempre son los que realizan el acto de manera directa. Pero nunca nos hemos puesto a pensar que existen también coautores que no realizan los hechos de manera directa, sino también dirigiendo. Y eso no está en la ley. No, si ustedes agarran el artículo 23 del Código Penal, no está. Y por favor, para analizar ya el caso que les voy a plantear, quiero que por favor ya vayan abriendo su Código Penal para poder plantear esto. Ahora, el otro tema, sociojurídico. Miren, señores, yo la verdad no les recomiendo hacer tesis sociojurídicas porque no es muy allegado a nuestra materia. Porque ¿qué cosas hacen las tesis sociojurídicas? ¿Cómo se aplica la norma en la sociedad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Violencia contra la mujer. ¿Cuántas mujeres han sido violentadas, que no sé qué, por ejemplo, en Lima Norte, en el juzgado de Lima Norte, del juzgado que no sé qué, ¿no? Tengo que ir al juzgado, ¿cuántas mujeres hay? A ver. Ahora, ¿cómo tienes acceso a esa información? Es difícil, ¿no? Ahora, estas sociojurídicas, señores, ¿quiénes podrían hacer? Podrían hacer sociólogos, administradores. Esa sociojurídica es básicamente ir a los juzgados, contabilizar cosas, ver cómo se aplica, cuántas personas ha llegado a la justicia. Eso no nos interesa prácticamente. O sea, eso para mí no es tan esencial como las dos anteriores. Las dos anteriores sí se asemejan, sí son más puras en cuanto al derecho. ¿Por qué? Porque analizamos normas, interpretamos normas, que es lo propio de nosotros. Lo propio de nosotros no es ir a hacer encuestas, no es ir a contabilizar cosas. ¿Ok? Dos enfoques importantes. Dos enfoques. Tres enfoques. Un enfoque cualitativo, un enfoque cuantitativo y un enfoque mixto en metodología. Enfoque cualitativo, segundo cuantitativo y tercero mixto. En el cualitativo, ese es el que se hace en derecho. En el cualitativo, acá se analiza tanto dogmática, vacíos jurídicos, normativos.
¿Qué se hace en el cuantitativo? En el cuantitativo tú tienes que cuantificar, ¿no? ¿Cuántas personas han sido beneficiadas por la ley tal, ¿no? Ahí tienes que hacer tus estadísticas, tendrás que ir a los juzgados, ¿no? Ir a hacer las encuestas con números, y tendrás que sacar un tema. Bueno, pero, ¿qué? Bueno, ¿cómo? Y por eso te ponen, ¿no? En el juzgado que no sé qué. Bueno. Y mixto, cuando tienes tanto cuantitativo y cualitativo, ¿no? Lo propio, señores, pueden hacer también, ¿no? Lo mixto, cuantitativo, cualitativo, cualquiera, ¿no? En el sociojurídico tú tendrás que hacer, pues, cuantitativo, ¿no? Pero lo nuestro, lo que es el derecho, y yo les recomiendo hacer siempre, por favor, con enfoque cualitativo. El cualitativo es de profundidad. Yo cuando tenga que hacer entrevistas, a mí no me interesa hacer 100 entrevistas, me interesa hacer 4 entrevistas o 3 entrevistas de expertos. Y lo que voy a analizar es el fondo de lo que dieron mis entrevistados. A comparación del cuantitativo, ahí sí tengo que ir. No, tendrás que ir a hacer una encuesta por lo menos a 1000 personas. A 1000 agraviadas por el delito de feminicidio, por tentativa de feminicidio, 1000 agraviados. Y ahí tienes que sacar tu ratio y ahí se aplica una fórmula, etcétera, ¿no? Entonces, además de eso, tienes que también dominar estadística. ¿Y qué hace un abogado aprendiendo estadística cuando lo natural del abogado es análisis de normas? Que no digo que también esté bien, pero bueno. Yo creo que lo más propio es hacer análisis de normas. Cuantificar sí, pero también, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora yo estoy haciendo la tesis de San Marcos, como les decía, también sobre temas penitenciarios. Y en temas penitenciarios he sacado informes estadísticos que ya tiene, por ejemplo, el INPE, y con eso voy a hacer. Entonces, ¿para qué yo necesito yo mismo ir a hacer las entrevistas o hacer las estadísticas al mismo penal? ¿Para qué? Ya, entonces si tienes eso también puedes utilizarlo como análisis documental. Uy, en resultados, señores. Resultados y discusión. Normalmente, acá, señores, en resultados, ¿qué cosa se hace para poder? Tú ya has investigado tu tesis, tú ya tienes tu título, ¿qué cosa vas a hacer para poder en tu tesis sacar investigación, o sea, sacar información? Son dos métodos para poder, que son normalmente para los cualitativos, que es para derecho. ¿Ok? ¿Qué cosas son? Las entrevistas y análisis documental. Ya. Puedes hacer solamente, por ejemplo, análisis documental, es válido que hagas solamente análisis documental, pero no es válido solamente hacer entrevistas. ¿Por qué? Porque las entrevistas van y vienen. Hoy día te pueden decir una cosa a un entrevistado y mañana ya cambió de opinión y ya no vale tu tesis, ¿no? En cambio, si haces análisis documental, ya el documento queda. Entonces tú puedes decir, no, este documento ya está, esto está acá y yo lo respaldo mi investigación bajo este documento. Y miren, ni tanto así, porque una vez, por ejemplo, cuando yo estuve en la Corte Suprema trabajando, yo era corrector en la Corte Suprema, yo me acuerdo, estábamos en audiencia y yo trabajaba con el doctor San Martín, no sé si lo conocen, ¿no? ¿Les suena? ¿San Martín Castro? ¿Sí o no? Sí les suena, ya. El doctor San Martín, y uno de los abogados agarra y le dice, ¿no? Doctor, como justamente acá en su libro de Tratado de Derecho Procesal Penal, que no sé qué, dice tal cosa, cual cosa, ¿no? Su mismo libro, doctor, entonces en este caso tendría que ser así, ¿no? Y el doctor San Martín estaba chequeando así, mirando, ¿no? Luego terminó el abogado y le dice el doctor San Martín, señor abogado, ¿qué edición es ese libro? Le dice, ¿no? Es la, a ver,
La séptima edición, doctor, su libro, ¿no? Séptima edición. Ah, no. Ahí ha salido otra edición ya, la octava edición, y hemos cambiado ya ese criterio jurisprudencial. Entonces, imagínense si hasta ahí, ya pues el abogado se quedó mal, ¿no? Entonces ahí nomás hay cambios de criterios, pero por lo menos lo que sí ahí queda es el tema documental. Entonces, para para levantar información, se levanta a través, en las cualitativas, a través de entrevistas y análisis documental. En los casos de las cuantitativas se hacen estadísticas, ¿no? Estadísticas, y por lo tanto se tiene que hacer, ¿qué cosa? ¿Qué cosa se tendría que hacer? ¿Cuál sería la técnica? Tendría que hacer encuestas, así como hacen las encuestadoras, ¿no? Se paran en una esquina, ven encuestas, ¿por quién va a votar? ¿Por quién va a votar? Ya 100.000 personas han dicho que van a votar por tal. Es de encuestas, ¿no? En las cuantitativas, como les interesa cuantificar las cosas, van a ser encuestas. Nosotros no nos interesa cuantificar las cosas. Nosotros analizamos normas, hacemos cualitativa, y por lo tanto nos interesan las entrevistas y las documentales. Solo. ¿Ok? Ahora, si haces mixta, haces los tres, pues, ¿no? Cuantitativa, perdón, haces entrevistas, haces encuestas y haces análisis documental. ¿Ok? Listo. Entonces, aquí es resultados. Y en discusión, ¿qué cosa haces? Triangulación. ¿Qué cosa es la triangulación? Miren, ¿ah? Miren, ¿qué cosa es la triangulación? Acá vamos a poner. Ya. ¿Se acuerdan que habíamos dicho los antecedentes? ¿Qué cosa eran los antecedentes? Casos que se han investigado anteriormente. Así es. Tesis. Trabajos de tesis. Eso es importante saber, ¿no? En antecedentes solo se pone tesis, nada más. Trabajos de tesis. Ya habíamos dicho tesis nacionales y tesis internacionales. Ya, ok. Entonces acá, en triangulación, en discusión, acá en triangulación, en discusión, agarramos antecedentes que son los tanto nacionales y también internacionales. Luego, agarramos lo que hemos tenido de nuestras entrevistas y nuestro análisis documental. Entrevistas y análisis documental. ¿Dónde hacemos las entrevistas y análisis documental? ¿En qué parte? En resultados, así es. Pues ya hemos hecho las entrevistas a nuestros 5 especialistas, por decir, entrevistas 5 especialistas que le hemos hecho, hemos agarrado análisis documental, nuestras jurisprudencias, por ejemplo, hemos hecho una comparativa, listo. ¿Qué he encontrado de eso? Hago mis conclusiones de cada uno de estos, ¿no? Tanto de las entrevistas, qué cosa he concluido, y tanto de mis documentales, qué cosa he concluido. Eso lo agarro y digo acá, resultados, acá tenemos resultados, eso es lo que he concluido. Esas conclusiones lo traigo acá. Antecedentes lo traigo acá, resultados acá lo tengo, tanto de mis entrevistas como de mis análisis documentales. Y luego mis bases teóricas. Las bases teóricas que están después de los antecedentes, que son mis variables. Ahorita les voy a decir qué cosas son variables, ¿ok? Entonces, ¿qué hago acá en triangulación en discusión de resultados, señores? Esto es fácil. Claro, yo ya tengo, pues, ¿no es cierto?, lo que significa, un poquito más allá, por favor, o no se puede. No se puede, ¿no? Hay un cable, ¿no? Sí, ya, no se preocupe. Ya, pero sí se ve, ¿verdad? Ya, entonces, voy a traerlo. Ya, miren
en esta parte. Aquí estamos hablando de triangulación. Ya, ¿qué hacemos acá en triangulación? Que es la parte de discusión de resultados. Entonces, yo agarro, en primer lugar, ¿qué cosa voy a agarrar primero? Mis resultados de documentales, de análisis documental, y mis resultados de mis entrevistas. Ya está. Los dos agarro. ¿Qué cosas he sacado en documentales de mis jurisprudencias y qué cosas he sacado de mis entrevistas? Mis expertos. 5 expertos, 10 documentos. Ya está. Agarro acá mis conclusiones. Perfecto. Después, los contrasto. Estos mis resultados, lo que me han dicho mis entrevistados y mis documentos, lo contrasto ¿con quién? Con mis antecedentes. O sea, antecedentes de tesis. Entonces yo diré, mis entrevistados me han dicho que el crimen organizado es tal cosa, y eso coincide con lo que dijo fulanito de tal en la tesis tal. Y también es lo mismo con lo que dice en Uruguay, en España respecto al crimen organizado. O sea, se dan cuenta, estoy cruzando información entre mis resultados y las tesis previas. Ese es el cruce. ¿Y qué más hacemos el cruce? Con mis bases teóricas. Entonces, y conforme a Monroy Galvez, conforme a César San Martín, conforme a Prado Saldarriaga, también el crimen organizado en su libro tal sería tal cosa. En bases teóricas, ¿cuál es la diferencia de antecedentes y bases teóricas? En las bases teóricas, perdón, en los antecedentes se ponen tesis, pero en las bases teóricas solamente tienen que ir libros o artículos científicos. Ahí desarrollamos teorías. Esa es la gran diferencia entre antecedentes y bases teóricas. Entonces, acá las bases teóricas me sirven para mi triangulación. Entonces, hago la triangulación entre mis resultados, ¿ok? Luego, entre los antecedentes que tuve de tesis, lo contrasto qué pasó, si son iguales o también divergentes, y luego fortalezco con mis bases teóricas, que son teorías que yo he sacado de libros, de todos de toda la nomenclatura que he tenido, ¿no? De libros, de artículos científicos, etc. Y de cada uno de estos, pues, saco recién toda una conclusión. Y cada uno de estos también se desarrolla por objetivos. Ahorita les voy a indicar. Va a ser lo último esa parte. Entonces, a veces también habrá que, yo diré, el crimen organizado, me han dicho mis especialistas que es esto, y también me han dicho mis documentales también tengo que es esto. Perfecto. Y luego diré, pero en antecedentes ha habido unas tesis que tienen distinta opinión. Sin embargo, esto es así, ¿no? ¿Qué hora es, por favor? Las 8:33. Uy, ya estamos, entonces terminando. Muy bien. Listo, señores. Entonces luego, después de esto, simplemente esto es lo que estábamos diciendo acá, resultados y discusión, acá discusión. Y finalmente, después ya de hacer mi discusión de esta triangulación, acá pues sacaré ya mis conclusiones y mis recomendaciones. Tantas conclusiones tengo, también como tantas recomendaciones. Tantas conclusiones como tantas recomendaciones. Es decir, si yo concluyo que efectivamente hubo un vacío legal, ¿la recomendación qué cosa será? Si yo concluyo que existe un vacío legal, ¿qué cosa será mi recomendación? ¿Cuál sería? Que haya una reforma legislativa. Que haya una reforma legislativa, pues, ¿no? Para que podamos darle contenido a ese vacío legal, ¿no es cierto? Ya, entonces, eso es, la recomendación va en el sentido de recomendar qué cosas se tiene que hacer.
frente a esta problemática. Yo concluyo una cosa y tengo que recomendar, señores, se recomienda hacer tal cosa. Ahora, o también se recomienda investigar también, además de eso, tal cosa, ¿no? Y así. ¿Hasta ahí alguna pregunta ya para darles el caso inédito de investigación? ¿Hasta ahí alguna pregunta de repente de precisión? Adelante, a ver, ¿alguien? Sí, en la parte de bases teóricas mencionaba que nos iba a explicar sobre las categorías. Así es, ahorita le veo eso, con el caso práctico, ¿ya? Entonces, voy a abordar esto, por favor, si quieren tómenle foto. Si quieren tómenle foto. Y así termina la tesis, y termina la tesis. Una tesis así, bien hecha, bien así, pero full, 24 horas, lo puedes terminar en 3 meses. Ya saben, ya. Este es el esquema. Así de fácil. ¿Ya? Listo. Ahora sí, señores, vamos con el caso inédito. Ahora quiero que vayan, por favor, al artículo del Código Penal 368 del Código Penal. Y también al artículo 122 del Código Penal. 122 y 368. Ya, ¿cuál es el tema inédito acá? Que existe una norma, señores, que promueve, la violencia contra la mujer. ¿Sabían eso o no? ¿Sabían eso o no? Que existe una norma penal que promueve la violencia contra la mujer. Eso es lo que existe en nuestro Código Penal. Promueve. ¿Y eso es una problemática o no? ¿O no? ¿No es? Sí es, ¿no? ¿Cómo va a haber una norma penal que promueva la violencia contra la mujer? ¿Qué es esto? Pero sí hay. Y eso está en el artículo... Eso está en el artículo 122b.6 del Código Penal y el artículo 368 del Código Penal. Segundo párrafo. Esto es lo que genera. Ya, entonces vamos a analizar. Y aquí está el problema. No, nadie ha escrito sobre este tema, por si acaso. Así que ustedes podrían hacerlo. Nadie ha escrito. Y ahora ya les voy a dar, incluso el título les voy a dar. ¿Qué pasa acá en este tema? ¿Alguien podría, por favor, leer el 368 del Código Penal? Rápidamente, por favor. El artículo 368 del Código Penal. ¿Alguien podría leer? Que desobedece o resiste. Muy bien. Segundo párrafo, por favor. La pena no será. Un momento. Segundo párrafo. Este es el tipo penal de resistencia y desobediencia a la autoridad. ¿Ok? Resistencia y desobediencia a la autoridad. Muy bien. Segundo párrafo. La pena no será menor de 5 ni mayor de 8 años si el agente usa violencia contra la autoridad o a la persona que le presta asistencia. Ya. 5 y 8 años. No, ¿algo más? ¿Qué más dice? A ver, no, me parece. Ahí ha habido una modificatoria. A ver, ¿cuál es? Sí. Creo que es esto. Dice artículo 368, resistencia o desobediencia a la autoridad. Así es. Segundo párrafo, cuando se desobedezca la orden de realizarse un análisis de sangre específica. Sí. O de otros fluidos corporales que tengan por finalidad determinar el nivel, porcentaje o ingesta de alcohol, drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas. La pena privativa de la libertad será no menor de 4 ni mayor de 7 años o prestación de servicio comunitario de 70 a 140 jornadas
cuando se desobedece o resiste una medida de protección dictada. Ya, ahí está. Este es a lo que quiero ir, ¿ya? Esta partecita. Pero mira, ¿se dan cuenta? Este párrafo le han metido papa con cebolla, no sé, o sea, una cosa con otra, con temas de dosaje etílico, de resistencia del dosaje etílico, y luego le ponen del tema de medidas de protección, desobediencia de medidas de protección. Ya, esta partecita es lo que nos interesa, por favor. Cuando se desobedece o resiste una medida de protección dictada en un proceso originado por hechos que configuran violencia contra las mujeres o contra integrantes del grupo familiar, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 5 ni mayor de 8 años. Ya, miren, ¿no? ¿Qué cosa entiende de ese párrafo? Quien desobedece o resiste una medida de protección, ¿no es cierto? Dictada en favor de una mujer que ha sido violentada, la pena privativa es entre 5 y 8 años. ¿Ok? Entonces, como primer término, acá podríamos poner violencia contra la mujer, ya, acá. Resistencia a la autoridad. Ya, entonces, a ver, ¿cuáles son las características de este tipo penal? 3 características, ¿verdad? ¿Cuáles serían? Tiene que haber antes una orden judicial, ¿no es cierto? Orden judicial. Características de este tipo penal, leyendo el tipo penal, ya. ¿Cómo dice por favor otra vez? Cuando se desobedece o resiste una medida de protección dictada. Ya, cuando se desobedece una medida de protección, ¿no? Sí. Ya, otra es medida de protección. La medida de protección se hace a través de una orden judicial, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Ya. ¿Qué más? ¿Qué más dice? Un proceso originado por hechos que configuran violencia contra las mujeres o contra integrantes de la familia. Así es. Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 5 ni mayor de 8. Ya, ok. Pena privativa de libertad no menor de... Esto ya sabemos, acá en la pena privativa de libertad es entre 5 y 8 años, ¿verdad? Aquí le podríamos poner prisión preventiva. ¿Se le podría aplicar prisión preventiva si es que pasara esto? Sí, ¿no es cierto? Porque es justamente un requisito para que sea la prisión preventiva y la prognosis de pena que sea mayor a 5 años. ¿Ok? Entonces, si incurre en este delito, incluso a esta persona que transgrede estas medidas de protección contra una mujer, le podrían pedir prisión preventiva. ¿Ok? Ya. Muy bien, entonces acá solamente requiere ¿qué cosa? Que haya una medida de protección, que haya sido esa medida impartida por una orden judicial y finalmente la pena que es de 5 a 8 años, ¿no? Entonces, que haya transgredido una medida de protección. Listo, hasta ahí estamos claros. Ahora vamos a leer el artículo 122b.6 del Código Penal, rápidamente. Se contraviene una medida de protección emitida por la autoridad competente. Ahí está, miren, casi igualito, ¿no? El que ¿qué? El que contraviene una medida de protección emitida. La B, La pena. 122b. La pena será no menor de 2 ni mayor de 3 años cuando en los supuestos del primer párrafo se presenten las siguientes agravantes. ¿Cuál es la pena? No menor de 2 ni mayor de 3 años. Ya, muy bien. ¿Qué más? Cuando en los supuestos del primer párrafo se presenten las siguientes El agravantes. primer párrafo, por favor, ¿qué cosa dice? El que de cualquier modo cause lesiones corporales. Miren, el que de cualquier modo cause lesiones corporales. ¿Qué más? Que requieran menos de 10 días de asistencia o descanso, según prescripción facultativa o algún tipo de afectación psicológica, cognitiva o conductual que no califique como daño psíquico a una mujer por su condición de tal o a integrantes del grupo familiar en cualquiera de los contextos
Literal B, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 3 años e inhabilitación conforme a los numerales 5 y 11 del artículo 36 del presente código y los artículos 75 y 77 del Código de los Niños y Adolescentes según lo corresponde. Ya, muy bien. Entonces, una cosa que nos están requiriendo para este tipo de... 122B, ¿verdad? Sí, 122. Ya, 122B. Agresiones en contra de las mujeres. Así es, ya. Entonces, uno de los requisitos que aquí nos están requiriendo es que haya lesiones o agresión física y psicológica, ¿no? Ya. Ya, luego, ¿qué más? ¿Cuál es el dice que haya agresión física y psicológica? Ya, muy bien. Entonces ahora vamos a la, en cualquiera de los siguientes agravantes. Vámonos al numeral 6. Numeral 6 nos indica, lo voy a leer así para que también entienda. La pena será no menor de 2 años ni mayor de 3 años cuando en el supuesto del primer párrafo se presente las siguientes agravantes. Numeral 6, si se contraviene una medida de protección emitida por la autoridad competente. Ya. Siguiente. Eso es todo del... También Hay unas agravantes, hay varias agravantes. le menciono todas las agravantes. Todas, por favor. No, listo. En el numeral 1 se utiliza cualquier tipo de arma, objeto, contundente o instrumento que ponga en riesgo la vida de la víctima. Sí. Numeral 2, el hecho se comete con ensañamiento o alevosía. Numeral 3, la víctima se encuentra en estado de gestación. Numeral 4, la víctima es menor de edad, adulta mayor o tiene discapacidad o si padeciera de enfermedad en estado terminal y el agente se aprovecha de dicha condición. Numeral 5, si en la agresión participan 2 o más personas. Numeral 6, si se contraviene una medida de protección emitida por la autoridad competente. Y en el numeral 7, si los actos se realizan en presencia de cualquier niño o adolescente. Ya, muy bien. El numeral 6. ¿Qué dice, por favor, el numeral 6? Si se contraviene una medida de protección. Ya, ok, miren, medida de protección, ¿ah? Estamos hablando si se contraviene una medida de protección. ¿Es igual a este o no? Al que habíamos leído. Acá también se requiere una medida de protección, ¿no es cierto? ¿Contraviene o no? ¿Ya? Había una contravención, acá también requiere que haya una contravención. Acá también requiere que haya una contravención. Entonces, pero este es un agravante, ¿no es cierto? ¿Ya? Es decir, un ratito, ¿ya? Entonces acá, ¿y la pena privativa cuánto es en este caso, el 122? El 122 no menor de 2 ni mayor de 3 años. Ya, entonces, a ver, ¿dónde está el problema acá, señores? ¿No? Mira, hemos sacado, este es del artículo, ¿de qué artículo es este? 368, y este del artículo 122b.6. Miren acá, en el 122b, para que tipifique el artículo 122b.6, con la agravante del 6, tiene que haber, antes, agresión física y psicológica. ¿Ok? Y también haber contravenido, el numeral 6, haya contravenido una medida de seguridad. Si yo contravengo una medida de seguridad, y además de eso, me dicen, por ejemplo, ¿no? Una medida de protección. Si yo contravengo una medida de protección, me dicen, no te acerques a la víctima, y yo me acerco, ¿ya estoy incumpliendo o no? Ya estoy incumpliendo. Ya, y si yo además de eso, agarro y la lesiono, la golpeo, porque ahí requiere agresión física y psicológica, ¿no es cierto? ¿En cuál de estos tipos penales estaría? ¿Acá o acá? O sea, transgredo una medida, me acerco a la señorita. Y además de eso, la golpeo. O la agredo psicológicamente. ¿En cuál de estos dos estaría? ¿En el 368 o en el 122? ¿Ah? 122, claramente. Necesito que haya una medida de protección y necesito también causa vedal. O sea, físico o psicológico. ¿Ok? Ahora, la pena en este caso, ¿cuánto es?
¿Ah? 2 a 3 años. Listo. ¿Ok? Listo. Ahora nos vamos al otro, al 368. ¿Qué necesito para el 368? ¿Qué necesito? Una orden judicial, ya está, igualito que este. Después, contravenir la medida. Me dicen, no te acerques a la señorita. Me acerco. Ya está. Hasta ahí, ¿no? Hasta ahí, ¿cuál habría cometido? ¿Qué delito? 368, desobediencia a la autoridad. Solamente ya me he acercado, me he dicho, no te acerques, ya me acerqué, ya cometí el delito. Ahora, el problema es, este tiene de pena privativa de libertad entre 5 y 8. ¿Cuál es el problema ahí? Este, señores, tiene entre una pena privativa entre 5 y 8. 5 y 8 años. ¿Y acá? ¿Cuánto? Entre 2 y 3. ¿Cuál es el problema acá? En el artículo 1, 2, por ejemplo, hay más agravantes y es menos tiempo que en el otro. Efectivamente. Entonces, ¿qué pasa en la práctica? Me dicen, imagínense, ¿no? Me dicen, no te acerques a la señorita. Entonces yo voy. Ah, hay una orden judicial donde me dicen que no me acerque. Yo voy y me acerco. No, María, que quiero hablar contigo, que no sé qué, que no sé cuántos. Me acerco. Oye, pero tú estás, yo estoy con medida de protección. Tú, hay una orden judicial que no te puedes, si no te denuncio por resistencia a la autoridad. Ya está. Ya, ahorita ya me acerqué, ya estoy en qué artículo? En el 368. Y me podría ir a la cárcel entre 5 y 8. Y me podrían hasta pedir prisión preventiva. ¿No es cierto? Ya está. Pero digo, a ver, un momentito, a ver, analizando bien. Si yo le agredo física y psicológicamente, ya me voy a este otro artículo. A 2 a 3. Y aquí tampoco ya no van a poder pedir prisión preventiva. Entonces, ¿qué es lo que me conviene? ¿Ah? Agredirla física y psicológicamente. ¿No es cierto? ¿Sí? ¿Me han entendido? Señores. Os repito. ¿Han entendido o no han entendido? Ya, excelente. Entonces, señores, es una norma, este 368, ¿acaso no es una norma que promueve la violencia contra la mujer? Sí. ¿Es una problemática? Sí, es una problemática. Una cosa inédita, nadie lo ha escrito, por si acaso. Así que ya tienen tema de tesis. Ahora, muchos han escrito sobre el tema de esto de las penas y han dicho antinomías entre penas, que no sé qué, pero no lo han visto desde el punto de vista de que la misma norma agrava, o sea, la misma norma promueve violencia. Así no lo han visto. Lo han visto de que, ¿cómo es posible que haya una norma así, que no tiene logicidad, que no sé qué? De hecho, una alumna también está haciendo su tesis sobre esto, pero está analizando sobre el tema de la antinomía, incoherencia normativa. No existe una coherencia normativa. O sea, tiene que haber en el código, tiene que haber una coherencia normativa, ¿no? O sea, basado en criterios de proporcionalidad, etcétera, ¿no? Acá no hay criterios de proporcionalidad. Aquí hay una incoherencia normativa. Desde ese punto de vista lo está estudiando ella, por ejemplo. Pero no se está estudiando sobre el tema de promoción de violencia. ¿Ok? Ahora, miren, sin mucho trámite, yo ya tengo aquí, si ven acá, mis variables y mis dimensiones. ¿Qué cosas son las variables? ¿O qué cosas son las categorías? Esto es, señores, las variables. Esto es una variable. Esto es una variable. Es una institución jurídica que yo estoy diciendo, resistencia a la autoridad. Este es el delito, este es el objeto de estudio de mi tesis. Esto voy a estudiar, resistencia a la autoridad. Artículo 378. A esto se le conoce como variable, en investigación, variable, o también se le conoce como categoría. Categoría de estudio. La categoría se habla en tesis cualitativas, porque son categorías de estudio.
hablan en tesis cualitativas, categoría. Y variable se le dice en tesis cuantitativas. En tesis cuantitativas se le llama variable. ¿Por qué? Porque las variables se cuantifican. La variable se cuantifica. Entonces, en tesis cuantitativas se le dice, esto es una variable. Pero en tesis cualitativas, que es lo nuestro en derecho, le llamamos categorías, porque vamos a hacer un análisis de fondo de la categoría resistencia de la autoridad. Muy bien, esta es mi categoría, esta es mi variable. Bueno, para derecho, categoría. ¿Y cuál sería la segunda categoría? Es revictimización de las mujeres, que está en el artículo 122.a. Muy bien, ¿esto también cómo se llama? ¿Cómo se llama? Categoría. Categoría para nosotros, ¿no? O variable. Muy bien, entonces esta es nuestra categoría de esa variable. Perfecto, listo. Ahora, ¿qué cosas son estas cositas? Estos hemos sacado como características, ¿no? De la variable. Son componentes. A estos, señores, se le llama dimensiones. ¿Ok? Dimensiones. Dimensiones de estudio. Que en tesis cuantitativas también se les llama subcategorías. Subcategorías. Se le llaman dimensiones en cuantitativo, pero les digo esta clase de formas porque van a encontrar en libros que van a decir categorías. Uy, el profesor me había hablado de dimensiones. ¿Dónde están ahora las categorías? ¿Qué es esto, no? Y luego se pierde, ¿no? Por algo les estoy hablando con las dos terminologías que metodologías se analizan. Dimensiones y categorías. ¿Variable o categoría? Ya están, listo, señores. Ahora, ¿cómo armo mi problema de investigación? Ya tengo mis dos. Con estas dos se hace el título. Entonces, ¿cómo va a ser mi título? A ver, señores, ayúdenme. Título de investigación. Se agarra primero la primera categoría. Se dice resistencia y desobediencia a la autoridad. Obediencia a la autoridad. ¿No? Resistencia y desobediencia a la autoridad. Y aquí le ponemos I. Siempre, normalmente, las categorías en el título, señores, se dividen con una I. ¿Ok? ¿Y qué más sería? Revictimización de la mujer. ¿Ok? De la mujer. Ahora, una característica que tiene que tener el título normalmente es primera variable o primera categoría, luego segunda categoría, segunda variable, luego ámbito de estudio y luego temporalidad. Otra vez, primero tiene que tener variable 1 o categoría 1, luego categoría 2, luego ámbito de estudio, o sea, el dónde voy a hacer la investigación, y luego año. Pero eso es para tesis cuantitativas, donde yo voy a poner, en el juzgado de tal, el año 2024. En nuestro caso, en derecho, normalmente no se pone el ámbito de esa forma, no nos estamos circunscribiendo a un juzgado. ¿Por qué? Porque la norma es para todo nuestro país. No es que la norma solamente se va a aplicar en el juzgado de Los Olivos. Nosotros la norma que estamos analizando es aplicable a todo el país, así que mal haríamos ponerle en el juzgado de familia que no sé qué el año 2024. La norma también es vigente desde el día siguiente de su publicación y ahorita seguimos con la vigencia, ¿no? Yo no voy a analizar esta situación de esa forma. Entonces, de la mujer, acá sí vamos a poner el ámbito, pero se pone de esta forma. En la jurisprudencia o en la legislación, porque estamos viendo jurisprudencia o legislación, la problemática. ¿Está en la jurisprudencia o en la legislación? En la legislación.
en la legislación peruana? 9. Uy, señores, ya son las 9. Vamos a terminar. ¿Eso sería el título, señores? Ese sería el título de investigación. Ahora, ¿cómo se sacan las preguntas de investigación? Y con esto terminamos. ¿Cómo se sacan las preguntas de investigación? Con las dimensiones o con las subcategorías. Ahora me van a ayudar. Vamos a, así como hacen crucigramas, ¿sí? Vamos a tener que vincular cada una de estas. ¿Qué dice acá? Orden judicial. Orden judicial, ¿con cuál de las subcategorías de este podríamos analizar? Orden judicial, ¿con cuál podríamos analizar? Por ejemplo, también medida de seguridad, medida de protección. Por ejemplo, medida de protección podríamos analizarlo con agresión física y psicológica, ¿no? Y pena privativa de libertad podríamos vincularlo con pena privativa de libertad de ¿ok? Y finalmente nos quedaría orden judicial ¿con cuál? Agravante, ¿ok? Con orden judicial y agravante. Entonces, ¿cómo podría ser la pregunta de orden judicial y agravante? A ver, ¿cómo sería la pregunta? La pregunta de investigación tiene que ser en pregunta, ¿no? Obviamente. Entonces, acá, en primer lugar, vamos a tener que hacer primero la pregunta general. Pregunta de investigación general. La pregunta de investigación general, señores, se saca del título. ¿Cómo sería la pregunta de investigación general? La pregunta de investigación general sería esta. Abrimos pregunta y ponemos: ¿de qué manera el tipo penal de resistencia y desobediencia a la autoridad incide en ¿dónde? En la revictimización? ¿Qué más? De la mujer, ¿qué más? De la mujer en la legislación peruana. Listo. Este es mi objetivo, esta es mi pregunta de investigación general. Esto es lo que me piden en la tesis. Primero, identificar mi título. Me dicen tienes que tener un objetivo general y me dicen tienes que tener objetivos específicos. En este caso, yo tengo las dimensiones y de aquí se sacan los objetivos específicos. Tengo 3 dimensiones, 3 subcategorías, tanto acá como acá, los he relacionado y de esta relación tengo que sacar mis objetivos específicos. ¿Cuántos objetivos específicos tendría que tener? 3, efectivamente. Vamos a trabajar ahora el primer objetivo específico. Primera pregunta de investigación específica. Les dejo con la primera pregunta de investigación específica y concluimos, señores, para irnos al sorteo, ¿no? Ya. A ver, ¿cómo sería, señores, orden judicial con agravante del tipo penal? Cuando me estoy refiriendo al agravante del tipo penal, ¿a cuál me estoy refiriendo? ¿A cuál me estoy refiriendo? Al agravante del 6, pues, ¿no? Ya. Del artículo 122. Ya. Entonces, ¿cómo podría ser? A ver, ustedes me digan. ¿De qué manera? A ver, ¿cómo sería? La orden judicial
utilizando mi dimensión, ¿no es cierto? Acá primero estoy utilizando mi dimensión, orden judicial. ¿De qué manera la orden judicial, qué más sería? Impartida por quién? O dictada. ¿Por quién? Por el juzgado ¿de dónde? De familia. Incide, ¿dónde? ¿Incide? ¿Incide en qué? A ver, señores. ¿No están entendiendo, creo? ¿O sí? ¿Incide dónde? A ver, ¿con cuál de la otra dimensión tengo que trabajar? Pues? Con la agravante. Incide con la agravante del tipo penal del artículo 122.b.6. Listo. Listo, señores. Bueno, por el tema de la hora, señores, nos vamos a quedar ahí el objetivo, no, perdón, la pregunta de investigación específica 1 y lo que a ustedes les corresponde, porque tampoco no lo va a dar todo, es hacer sus preguntas respecto a este con este y este con este. Y ya está, ya tienen sus preguntas de investigación y para hacer sus objetivos simplemente le ponen, en vez de decir de qué manera, le ponen antes, para hacer los objetivos, analizar, determinar de qué manera, tal, y así. Nada más. Bueno, igual si desean me pueden llamar, me pueden escribir para cualquier cosa, pero bueno, lamentablemente he tenido que, imagínense, toda una tesis, explicar todo el análisis metodológico de una tesis, he podido hacerlo en tan corto tiempo, realmente no vamos alcanzado, pero bueno, espero que les haya servido hasta ahí. Listo.